Quizás lo más fascinante de la ciencia es que te permite ver lo invisible. El mundo atómico y de las células, el cosmos, entender cómo funciona la naturaleza y nuestro propio cerebro, incluso viajar en el tiempo, pronosticar qué puede pasar en el futuro y conocer qué ocurrió en el pasado más remoto, antes de la historia, en la prehistoria, antes de que hubieran registros escritos. ¿Cómo era este entorno? ¿Cómo eran las especies, los homínidos que vivían aquí? ¿Eran muy parecidos a nosotros o no? ¿Qué nos queda de ellos por debajo de esta sofisticación cultural? Todo esto, sin la ciencia, sin la paleontología y la antropología, continuaría siendo un misterio. Estoy muy entusiasmado porque voy a pasar 2 días robando el cerebro de un homínido muy especial. Me llamo Juan Luis Arzuaga y si os gustan las buenas historias, yo os recomiendo esta, Historia de nuestros orígenes. Es una historia de viajes por todo el planeta, de encuentros con animales, es una historia de artistas paleolíticos que nos dejaron un mundo desaparecido. Para mí es la historia más bella del mundo. Juan Luis Arzuaga es una eminencia en el mundo de la paleoantropología, del estudio del pasado de nuestra especie. Con él pasaremos 2 días visitando yacimientos, cuevas, museos y reflexionando sobre la evolución del ser humano. Pero insiste en empezar hablando de animales y en mostrarme un proyecto que le entusiasma, un bosque de Burgos donde intentan reconstruir la fauna del Paleolítico, las condiciones que se encontraron los primeros Homo sapiens que llegaron a la península ibérica hace unos 40.000 años. Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo, a la prehistoria, y después de atravesar ese túnel, ¿no?, del tiempo, la comunidad de árboles que veríamos no nos sorprendería. O sea, reconoceríamos las especies. Vale, lo que cambia son los animales que... Los animales que han desaparecido, pero no hace mucho tiempo. Y es lo que estáis intentando reconstruir Porque aquí. es lo que le falta. Bueno, esta es una duda, o sea, ¿había muchos animales o había pocos? Muchísimos. Como pues en un parque nacional en África sería más parecido. Y lo que había era grandes herbívoros, que hoy en día ya no están, y por supuesto estaban los depredadores. Había depredadores que todavía existen, como los lobos, y había también linces, por ejemplo, hubo hienas y por supuesto había leones. Había manadas de leones, cuidado, y había también osos. O sea, ¿esto cuánto vale? Esto es impagable, esto es impagable, mira. Estos son los tarpanes. Ah, estos son tarpanes. El caballo ancestral europeo. Experiencias como esta misma de aquí, ¿no? ¿Qué pasa? El caballo salvaje europeo se extinguió y entonces lo que quedaron fueron poblaciones mestizas de caballo salvaje con caballo doméstico. Entonces luego se hizo una depuración para recuperar el tipo primitivo, ¿no? Estos vienen de Polonia. Resulta sorprendente estar rodeado de tarpanes o encontrarte bisontes en Burgos, o incluso uros, los antepasados de los toros de Lidia. Todas estas son especies propiamente en vías de salvación. Por un lado, los científicos intentan proteger animales amenazados, y por otro, cruzan razas actuales que conservan rasgos de especies ya desaparecidas para intentar recuperarlas. Y no descartan apoyarse en la ingeniería genética. El objetivo de llegar a recuperar, no solo proteger especies que están en extinción, sino recuperar especies que ya se hayan extinguido. Que han desaparecido por completo. Que han desaparecido, esto con biotecnología, o sea, se puede llegar a lograr, ¿no? Con especies que tengan parientes cercanos será más fácil, ¿no? Como por ejemplo el propio uro, ¿no? Que es el antepasado del ganado doméstico, pues es fácil editar con las nuevas técnicas de edición de genomas, es posible modificar el genoma para aquellos genes que hayan cambiado con la domesticación, pues sustituirlos por los originales. En el Paleolítico, los Homo sapiens convivían con todos estos animales como una especie más, pero tenían algunas características que les hacían más competitivos. Por ejemplo, fueron capaces de construir armas. Pues esta es la primera máquina de la historia, es una máquina de matar. Con este propulsor lo que se hace es multiplicar la fuerza del brazo humano. Eso es un instrumento muy sencillo, aparentemente, de una enorme eficacia que sirve para lanzar estos proyectiles, ¿no?, que se llaman azagallas,
con una enorme fuerza y a una gran distancia, ¿no? Verdaderamente a partir del invento del propulsor, yo creo que es el momento en el que el ser humano adquiere auténticamente una superioridad. Y eso ya es incontestable. solo de Sapiens, ¿no? Esto aparece con el Homo sapiens. Los neandertales tenían que utilizar la potencia del brazo. Voy a hacer la prueba. Tiraré la lanza primero como un neandertal y luego como un sapiens usando la zagaya. A ver si hay diferencia. Se me siento neandertal ahora. A ver. No es fácil, ¿eh? A ese de allí. Los cromañones que había por aquí cazando en esa época con el propulsor, más o menos tu tipo. Ah, muy bien. Soy un O cromañón. sea, que da, sí, yo creo que sí. Esta va a salir. Bueno, fuerza ya. Mira, se ha clavado. Mira, ostras, pero sí que multiplica la fuerza, ¿eh? Estas comunidades, las comunidades humanas, pues vivían en estos bosques y en estos ambientes. Y bueno, pues aprovecharían los claros que hubiera, ¿no?, para instalar sus cabañas o sus tiendas. Eran poblaciones móviles, eran poblaciones que estaban en permanente movimiento. Ah, ¿y estas eran las cabañas que solían vivir ellos? Temporalmente, lo que pasa es que se han ido, ¿no? Se han ido hace, no sé, 30.000 años, 20.000 años, pero estaban cubiertas de pieles, por supuesto. Ah, para el frío. Claro. ¿Y los grupos más o menos de cuántos eran? Es difícil contestar esa pregunta porque la organización era de familia extendida, podríamos decirlo así, ¿no? Eran grupos o clanes, si se quiere, ¿no? Familiares, pero en un sentido muy amplio, ¿no? Y se juntaban y se separaban, ¿no? O sea, se reunían en determinada época del año o cuando había mucha abundancia de caza, o también para encontrarse entre ellos e intercambiar información, relacionarse, para casarse entre ellos. Venir aquí es una experiencia transformadora, sobre todo en las edades más sensibles de la vida. O sea, el niño que ha pasado por este sitio y ha visto a los bisontes, ya no volverá a ser el mismo. La experiencia lo habrá cambiado, lo habrá transformado, ¿no? Ahora entiendo por qué Juan Luis me quiso traer aquí. Estar con animales prehistóricos ayuda a imaginarse cómo podría ser la vida en el Paleolítico. Pero todavía tengo muchísimas dudas. Por ejemplo, ¿qué nos hizo destacar frente a otros homínidos como los neandertales? Siempre hablamos de inteligencia, de capacidad para inventar tecnología, pero Juan Luis prefiere incidir en el grupo, la cultura y los símbolos. Para él, evolutivamente los símbolos fueron algo necesario para cohesionar grupos más grandes y más poderosos, unidos no solo por parentesco, sino también por cultura. Antes me hablabas del fútbol, por ejemplo. Dices como si fuera un reflejo de un comportamiento adquirido del pasado. El fútbol de los seguidores es un fenómeno colectivo, de identificación con unos colores, se dice. Fíjate qué sutil es eso. La gente dice, siente mucho los colores, claro. Y es literal, porque el auténtico aficionado, a la vista de los colores de su club, se emociona. ¿Y esto es un reflejo de algo Esto adquirido? Es exclusivamente humano. Ah, esto es exclusivamente humano. No hay ningún animal que sea capaz de desarrollar estas identificaciones con símbolos, con objetos identitarios, que pueden ser colores o que pueden ser objetos, ¿no? Con tu perspectiva de paleontólogo, ¿qué cosas ves que realmente son casi exclusivas de los humanos? La consciencia, puedes contarlo. La conciencia. Pero a veces también se dice que los animales tienen un grado de conciencia. Bien, pero hay un abismo. De hecho, ni siquiera han descubierto la muerte. Quizá no son conscientes de que van a morir. Es que el primer gran descubrimiento que hacemos es que somos mortales, que nuestros días están contados y que nos vamos a morir. Es el gran descubrimiento, el primer gran descubrimiento de la razón humana, del pensamiento humano, de la conciencia humana, es el descubrimiento de la inevitabilidad de la muerte. Oye, estamos en un bar. El tiempo libre, o sea, después sobre todo de haber visto el Paleolítico vivo, cómo podían sobrevivir más que vivir todos nuestros antepasados, ¿es algo nuevo en nuestra historia el tener tanto tiempo libre para el ocio? Todo lo contrario. Nuestros antepasados lo que no tenían era trabajo. Lo que no tenían era trabajar. La palabra negocio, trabajo, negocio, lo dice todo, etimológicamente. Negocio es el no ocio, es la negación del ocio.
De hecho, la mayor parte de la gente considera ocio, pues no sé, ir a buscar setas, nos gustaría jugar con nuestros hijos, hacer vida social, y nos gustaría salir al campo, pasear, bañarnos en la playa, en el agua, en los ríos. Es decir, lo que nos gustaría hacer es lo que conectarnos un poco con nuestro instinto más. Lo que nos gustaría hacer es exactamente lo que hacían nuestros antepasados. La especie humana es excepcional porque nuestras sociedades tienen dos niveles. Es decir, un nivel familiar, ese nivel está formado por el núcleo reproductor, que es el padre, la madre y por lo menos la última cría o las últimas crías, y esas familias se reúnen porque cooperan en un nivel superior que es el del grupo. Entonces, ese es el gran invento de la biología social del ser humano. Lo que tenemos que hacer los que estudiamos la evolución humana es ver cómo ha aparecido, cómo se ha desarrollado y en qué contextos ha surgido la humanidad. Ese es el trabajo del paleoantropólogo. Es de noche, pero Juan Luis me invita a colarnos en el Museo de la Evolución Humana. Y de camino me cuenta que antes la gente venía a Burgos a comer, a darse un paseo y luego se iban. Ahora, gracias al Paleolítico Vivo, a Atapuerca y al museo, se ha creado un turismo científico que les hace pasar más días en la ciudad. Es un ejemplo fantástico de cómo una ciencia básica como la paleontología genera riqueza además de conocimientos. A ver dónde me llevas. Estamos en este museo. Y estos son los fósiles originales de Atapuerca. Y esto es muy especial. Creo que es el único sitio del mundo, el único museo del mundo, donde tenéis los fósiles originales, ¿no? No hay ningún otro museo que exhiba fósiles humanos originales. ¿Y por qué vosotros sí y otros no? Bueno, pues porque este museo nace a raíz de este descubrimiento. Pero qué bueno esto de que nazca de un descubrimiento, porque a veces... No existiría este museo si no fuera por este descubrimiento. Claro, y es como un poco la aplicación de la ciencia básica. Se dice, ¿para qué sirve la paleontología? Bueno, genera conocimiento, y este conocimiento, la aplicación es comunicarlo. Y la gente viene aquí para conocer, como se peregrina a un lugar donde se te va a mostrar la verdad. Claro. Entonces, la gente viene aquí emocionada, ¿no? No vienen simplemente a una contemplación de unos objetos valiosos, vienen aquí buscando respuestas en este museo. Qué bonito. Respuestas sobre su propia naturaleza, su forma de ser, sus problemas también, Sí. los conflictos, los desafíos a los que la especie se enfrenta, el futuro. Entonces la gente viene aquí porque la gente necesita encontrar respuestas. Y esta es la pieza más valiosa quizás, ¿no? Bueno, este es el fósil, Miguelón. es el cráneo más completo de todo el registro fósil de la evolución humana, aquí en cualquier otro lugar del planeta. Y mañana veremos el sitio de donde Hay que estar los ahí, conseguís. hay que pisarlo. Me cuentan los amigos que vienen aquí al Museo de la Evolución Humana y visitan esta galería de homínidos que esperaban que el hombre de Atapuerca, como ellos lo llaman, fuera más mono, fuera más parecido a los chimpancés o a los gorilas, ¿no? Y que les ha sorprendido lo humano, lo parecido a una persona que lo tenemos aquí reconstruido. Y efectivamente, esa es una buena reflexión y nos permite dividir la evolución humana en su conjunto en dos grandes etapas. La primera etapa, que es la más larga y que se desarrolla en África exclusivamente, es un periodo, una sucesión de especies que se parecen a los chimpancés. Son de pequeño tamaño, tienen el cráneo y el cerebro pequeño, tienen pelos, en fin, nos recuerdan a los chimpancés. Y luego hay una segunda etapa de la evolución humana que corresponde a los últimos 2 millones de años, en los que se produce un cambio muy notable en la anatomía humana y nuestros antepasados nos recuerdan a las personas, por lo menos, son ya humanos y no son monos. Se han hecho grandes, han perdido el pelo, sus cabezas son también más grandes, sus cerebros son más grandes. Esas especies se llaman Homo erectus, en orden cronológico, luego se llama Homo antecessor, luego tenemos Homo heidelbergensis, tenemos a los neandertales y por último tenemos a nosotros.
Vamos a intentar situarnos. Nuestra historia empieza en África hace unos 4 millones de años con los primeros primates que anduvieron erguidos, los Australopithecus. Después de ellos y hasta llegar a los Homo sapiens, hubo gran cantidad de especies distintas que evolucionaron y se fueron desplazando por diversos lugares. Hoy nos centraremos en los homínidos que se han encontrado en la península ibérica. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? Los humanos vinieron de África en varias olas. En la primera llegaron los Homo antecessor, que evolucionaron a Homo heidelbergensis, como Miguelón, y luego a los neandertales. Mientras, los Homo antecessor que se habían quedado en África evolucionaron a Homo sapiens, nuestra especie. Los sapiens llegaron a Europa mucho más tarde, y aquí se encontraron con los neandertales, con los que convivieron durante miles de años. Anoche nos quedamos rodando hasta pasadas las 12 de la noche. Estábamos cansadísimos, nos quedamos comiendo empanadas, el propio Juan Luis tenía unos ojitos de agotado, pero curioso, no paraba de explicar historias, de contar cosas sobre paleontología. Repitió varias veces este concepto de qué lástima tener solo una única vida, ¿no? Por todo lo que le gustaría investigar alrededor del mundo, no solo aquí en Atapuerca. La verdad es que transmitía una pasión por el conocimiento que era contagiosa. Es una lástima que este programa dura media hora. Para conocer la vida de los primeros humanos hay que pisar Atapuerca, porque es un lugar mágico. En realidad, son unas cuevas donde han vivido homínidos desde hace más de 1 millón de años, con la peculiaridad de que aquí los restos se iban cubriendo de sedimentos en unas condiciones que preservan muy bien los fósiles. Lo ves y parece una simple pared de tierra, pero es un yacimiento valiosísimo, de importancia mundial, porque gracias a la ciencia se ha convertido en un viaje escalonado al pasado de nuestros ancestros. Es emocionante, y hoy tenemos la suerte de visitarlo prácticamente solos. Este sitio es mítico, esto sé que es una leyenda, este lugar, ¿no? Aquí, exactamente ahí mismo, es donde se encontró el resto humano más antiguo de Europa. O sea, el primer poblador, habría otros antes, ¿no? Sí, no, pero primero que habéis se han encontrado. Y tiene 1.200.000 años de ese orden, 1,25 millones, para que la gente lo entienda. Y eso, claro, nos está hablando de una antigüedad en la presencia humana insospechada. La Sierra de Atapuerca es como un gran queso gruyere. A principios del siglo XX se abrió una zanja para dar paso a un ferrocarril y las cuevas quedaron al descubierto. Hasta el momento solo se han estudiado algunas. Imaginaos la de descubrimientos increíbles que aún esconden. Los fósiles están ordenados por capas, de más reciente a más antiguo. Al fondo los más antiguos, los del Homo antecessor. Por encima el heidelbergensis y en la superficie el Homo sapiens. Aunque se sabe que los neandertales habitaron esta zona, aquí no se ha encontrado ni rastro de ellos. Todavía. Tenemos genes de neandertales nosotros. O sea, esto era como un debate que había en la paleoantropología de si neandertales y sapiens llegaron a tener descendencia, que evolucionara, muy poca, pero la tuvieron. Y yo creo que simboliza un poco también una revolución dentro del campo que es el conocimiento del ADN. O sea, antes se interpretaban fósiles y ahora podéis extraer de algunos de estos fósiles ADN para analizarlo y hacer unas comparaciones también a nivel genético. Esto habrá cambiado muchas cosas. Ha cambiado muchísimo para la evolución humana y en general la evolución de las especies en el último medio millón de años. De hecho, aquí en Atapuerca hemos conseguido obtener el ADN humano más antiguo del mundo. Juan Luis es un tsunami de información sobre la prehistoria, y algunas de las cosas que me cuenta desmontan la visión más romántica de la vida en las cuevas. Fíjate, aquí no hemos encontrado fuego. Y es más, el fuego es una tecnología relativamente reciente. Llega como pronto hace 300.000 años. Ah, o sea, es muy reciente el fuego. Es relativamente reciente. ¿Te puedes imaginar a los de hace 1.200.000 años, a los de hace 900.000 años y a los de hace 400.000 años, que son estos, en esta cueva?
realizando sus actividades. Hay que Pero con consumirla. un frío que cómo se calentaba, no sé. Y en la noche, en la oscuridad. Sí. Sin un fuego en torno al cual reunirse, socializar, relacionarse. Igual te parece una tontería, pero estaba pensando que si vivían en las cuevas, comían, se reproducían, era el refugio, y veis estos huesos, ¿no los limpiaban los huesos? ¿Por qué los encontráis? ¿No los tiraban fuera de la cueva? Bueno, hay que empezar por decir que en esta época no vivían permanentemente en las cuevas, es decir, que no estaban residentes aquí. Así todo, el tiempo que pasaban en estas cuevas, pues nada, no hacían limpieza. Y debían de oler a humanidad, nunca mejor dicho, ¿no? Las cuevas. Y para nuestras sensibilidades, desde luego, que apestarían. Porque dentro de la cueva, pues hacían sus necesidades, para empezar, no salían fuera a hacerlas. Esto se sabe, porque han aparecido coprolitos, es decir, heces humanas, en los yacimientos. Pero además de eso, claro, tiraban los restos de comida, y luego ellos mismos tampoco serían muy deseados. Los niños llorando, otros reproduciéndose un poco más para allá, y enfermos o gente con problemas también estarían entre ellos, varias generaciones conviviendo, un grupo humano, si me das cuentas, que le daría al espacio un fuerte olor. Empezamos a intuir cómo vivían, pero todavía no sabemos qué pensaban los Homo sapiens. Por eso terminamos el viaje en Cantabria, porque aquí se encuentran las cuevas del Castillo, un auténtico museo de arte rupestre. Hasta hace unas pocas décadas se creía que las pinturas de sus paredes eran obra de los pastores de la zona, pero los paleontólogos descubrieron que son todo un tesoro con más de 40.000 años de antigüedad. Hay pinturas increíbles, de bisontes, ciervos, mamuts, hechas en un solo trazo. Imaginaos la seguridad y concentración con que las hacían. La cueva también está llena de manos humanas de todos los tamaños, hechas hace 37.000 años. Contemplarlas te deja boquiabierto. Y por último, en la parte más profunda de la cueva se encuentran unos misteriosos puntos que son las pinturas rupestres más antiguas conocidas y nadie sabe qué representan. Esto es el inicio del arte. Esto, claro, es el primer arte de la historia. No hay arte antes de esto. Son representaciones artísticas, manifestaciones pues, de una mente que tiene un lenguaje, que tiene símbolos, que se expresa por las palabras, ¿no? ¿Y esto era expresión, era comunicación? Pero el arte prehistórico, a fin de cuentas, es un lenguaje. Es un lenguaje de símbolos, que son signos, en fin, que crea la mente humana y a los que asigna un significado, ¿no? ¿Es esta capacidad abstracta o de pintura o de arte una propiedad que mucho tiempo se ha dicho exclusiva nuestra, ¿no? De un cerebro que tiene algo especial? Somos los únicos que nos expresaríamos a través de objetos y de símbolos. Esa es la diferencia, ¿no? Que nosotros tenemos la capacidad de comunicar, pero no solo información, sino también estados de ánimo o también ideales o ideas, ¿no? A través de representaciones. ¿Y podría ser esta capacidad de tener arte, música, el simbolismo, lo que diera una ventaja competitiva, quizás como cohesión social? Yo estoy convencido, yo estoy seguro de que es eso. La diferencia fundamental con los neandertales. Yo creo que los neandertales también tenían lenguaje, por ejemplo, y se comunicaban, y también sentimientos, no solo información. Pero es que en nuestra especie es algo que raya el delirio. Claro. O sea, nuestra mente no es que sea simbólica, es que es hipersimbólica. Todo lo traducimos en representaciones, en signos, en fin, que estamos rodeados de signos por todas partes y nos comunicamos todo el tiempo a través de ellos. Y es que en nuestro caso tenemos una mente que es creadora de mitos y de historias. O sea, yo creo que en eso no tenemos comparación posible en la evolución humana, ¿no? Estamos como... Y claro, aquí tenemos estas dos manos, están tan frescas, sí. Las pinturas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pues llevan ahí 37.000 años, por lo menos. ¿Cómo se conservan, Se conservan muy bien, porque la humedad de las paredes hace que se conserven las pinturas. Es que debía pensar un sapiens como nosotros, hace 40.000 años, que puso su mano y dibujó el perfil. ¿Qué quería expresar con eso? No hay forma de saberlo.